sé cómo trabajan los demás departamentos de la carrera, cómo trabajan las distintas secretarías, autoridades, todo, todo está trabajando normalmente, nada más que en forma virtual. Que no es fácil, pero tampoco es imposible. No sé, lo debo haber comentado. Ahora se firmó o sea, el rector firmó una resolución que tiene fecha, considerando, hasta el 31 de julio, con el tema de la virtualidad. Después, no se sabe. O sea, cómo se puede seguir, cómo se puede, de la misma manera o no. Todo va a depender cómo sea la evolución, digamos, de la pandemia, de esta situación, digamos, tremenda que estamos atravesando. Donde lamentablemente cada vez que pasa algunos días uno va viendo, quizás muchos de ustedes han visto que alguna persona cercana a ustedes ha fallecido o conocido, en fin, por el tema del COVID. O sea que no es un chiste, ¿ya? Entonces, cuando pensábamos que esto atacaba a los más viejos y no hacía a los más jóvenes, bueno, hay muchos jóvenes y hay niños en el hospital de niños internados con COVID, intubados. Entonces, no es una cuestión menor. Por eso a mí me llama poderosamente la atención que la provincia llame a clase a los niños, donde muchos docentes se han contagiado, tanto de primario como de secundario, e inclusive docentes que han fallecido, tanto de primario como de secundario, y universitarios también. Ahora hace unos días falleció un ingeniero de ingeniería en electrónica que estuvo internado por COVID, ingeniero Osvaldo Soria, que era profesor también de otro colegio secundario de Lorenzo Massa. Entonces las cosas están muy difíciles. Si es que se vuelve, se volverá para prácticas de laboratorio, ese tipo de cosas. Olvídense que ustedes van a asistir a clase donde el profesor va a estar en el pizarrón y ustedes van a estar sentados en el banco. Sáquense de la cabeza eso. Por lo menos durante todo el 2021. Si se vuelve, se volverá para esas clases prácticas de laboratorio. Nada más. Y si no, no se vuelve. ¿Por qué? Porque la salud está Ya primero. con grupo reducido, profe, también, ¿no? ¿Cómo? Con grupo reducido, digamos, las clases de práctica, laboratorio. Digamos, por ejemplo, la mitad, si son, depende de la Bueno, cantidad. mira, imagínate vos, supongamos, ¿cuántos alumnos son ustedes de máquina eléctrica 2? ¿Cuánto inscrito hay? ¿Sé cuánto inscrito hay? 43. Por supuesto que nunca están presentes los 43. O hay gente que directamente no viene. Pero normalmente están más o menos 30 personas en promedio. Ajá, grupo reducido, me decís vos. Estoy de acuerdo. Supongamos que tengamos que hacer un trabajo práctico X de laboratorio. Vos visto que el laboratorio es un espacio chico, reducido. ¿Cuántas personas con protocolo, etcétera, etcétera, creo que podemos ingresar? ¿Cuántos Está alumnos? complicado, profe, ¿no? Ponele 5 alumnos, más de eso no. Claro, sí, Más el docente, instructor, al respeto. ¿No es cierto? 5 sí, por 6 es 30. O sea, supongamos que hagamos 6 grupos. O sea, que habría que hacer 6 veces ese trabajo práctico. ¿No es cierto? sí. Va a decir, bueno, este,
Así, no hay problema, hacemos todos los días de la semana. Ah, bueno, perfecto. Pero no es la única materia. Claro, ¿verdad? El profesor de otra Sí, sí, materia complicado. va a pedir lo mismo. Imagínense ustedes, acá no son trabajo práctico, de laboratorio, pero en instrumento y medición eléctrica, que el 95% de los prácticos son de laboratorio, pues son 18 o 20 prácticos de laboratorio. ¿Cuánto tiempo se necesita para hacer esos 18 o 20 trabajos prácticos de laboratorio? Y con la cantidad de alumnos que hay. Entonces la cosa no es fácil, Tiempo es, no sí. es sencilla. Y uno que se enferme, uno, pagamos. Todo se viene así, al diablo. Se vuelve a cerrar todo. Muy complejo, Entonces, ¿eh? es complicado el tema, no es que uno no quiera. Ahora, si vos a mí personalmente me preguntás, profesor, ¿podemos ir a la universidad, qué sé yo, somos un grupo de 5, 6, a ver tal cosa, de la máquina tal? No, te voy a decir, por dos motivos. Una, que yo me estoy haciendo responsable por 5 de ustedes. Y otra, que yo, en lo personal, tengo miedo. El otro día, miren la estupidez que hay. Un profesor del Instituto Técnico de la Universidad Nacional de Tucumán, porque en la Universidad Nacional joden que tienen que ir a clases presenciales. Las escuelas secundarias dependen de la universidad. ¿Cuál es la diferencia? La escuela secundaria depende de la universidad con la carrera de grado. La carrera de grado no baña palo, da clase con el tema del COVID. Si hay en ciencia exacta hay un montón de infectados, empezando por los no docentes. Y es una locura. Lo han hecho ahí a la gente, a tomar, este muchacho, que digo, el técnico, lo han hecho ir a tomar examen de ingreso, a todos los changuitos que estaban por ingresar. Son como 400, 300 y pico que quieren ingresar por año, por reglamento ingresan 90. Te toman un examen riguroso, bueno, están todos los padres amontonados, es para los chicos. Está bien, lo pueden poner en forma espaciada, todo el chalereo, pero y un profesor que se contagiaba. Empezó con un resfrío, no le daba bola. Después que empezó a tener fiebre. Después que no tenía gusto, que no sentía el olor a las cosas. Un hecho un hisopado positivo. Bueno, lo mandó a la casa, cuarentena total en la casa, seguía mal. Llegó al médico y dice, bueno, lo voy a internar. He ido para el sanatorio 9 de julio. Y la cosa se ha ido complicando más en cuanto a su situación respiratoria. Llegó un momento dado que le han dicho, bueno, mire, no lo podemos tener acá, en el sanatorio 9 de julio, porque tenemos toda la terapia intensiva ocupada. Va a tener que ir al centro de salud, no queda otra. Ahí va el centro de salud, seguía sin poder respirar, cada vez peor, y bueno, y ya lo ponen, lo han intubado, y lo han puesto boca abajo. Creían, no puede estar todo el tiempo que se le dé la gana a una persona con una situación tan invasiva como es el hecho de estar intubado. Entonces le tenían que sacar sí o sí, pero si le sacaban el respirador, no iba a poder respirar por sus propios medios. Entonces, y aparte que con el tema del respirador, como que se empiezan a entrar bacterias y se puede haber una infección jodida en la garganta. Entonces le han tenido que hacer una traqueotomía. Eh, pero murió. Y así comenzó.
con un simple refresco. Tenía un magíster, de hecho en Australia, especialista en fundición, estaba como maestro de taller de fundición, era profesor de la Santo Tomás de Aquino también, en la carrera de Ingeniería Industrial, en la asignatura de dibujo de elementos de máquina, una persona muy capaz, y muy buena persona también. O sea, y también murió otro profesor, bueno, que ya se ve jubilado, era contador, de ahí del Instituto Técnico también por el COVID. Y bueno, en la tecnológica hay un montón de casos que han muerto por COVID. A veces algunos se enteran, otros no se enteran. Entonces la situación es complicada. Entonces, jóvenes, amigos, nos tenemos que manejar con este medio, que es, gracias a Dios que podemos hacerlo. Y que se le puede tomar el examen y un montón de cosas que nos parecen imposibles, pero bueno, dadas las circunstancias, todos nos hemos tenido que adaptar a eso. Y es lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a lo nuestro, que se llama Máquinas Eléctricas 2, trabajo práctico número 3. Acá el amigo Brito, según la mala lengua, según Marcelo Prado, dice que vos tenés hecho algo ya, ¿puede ser? No te estamos escuchando. Estaba apagado, ahí está, ya lo encendí. Disculpe. A ver, Ahí está. Ya lo busco al práctico, así lo comparto. ¿Qué querés? ¿Querés que Sí, te bese sí, para sí, que sí, querés bueno, compartir está. pantalla? Bueno, perfecto. Bueno, ya te voy a habilitar. Ya está. Listo. Ahí se puede ver. Perfectísimo. Ahí está. Bueno, este es el problema, le voy a sacar acá el... Te salió todo con, Sí, con notitas musicales. Bueno, debe ser que te ¿Lo gusta la leo? música. Sí, ahí lo leo. Problema 1. Encontrar los fundamentos de la excitación y la densidad de flujo en el entrehierro de una máquina con arrollamiento trifásico simétrico en el Sí. estator y polos salientes en el rotor. O sea que El es arrollamiento una trifásico, máquina, digamos, esa va a ser una máquina sincrónica, seguramente de polo saliente. Bien. el arrollamiento trifásico es idéntico al del problema número 5 del TP2. Bueno, eso ya lo han hecho ustedes, que es el trabajo práctico 2, el ejercicio 5. Así es. El entrehierro frente a las zapatas polares tiene un valor de delta I 0 igual a 3,5 milímetros. Polos Sí, rectangulares, dice. Y las constantes C1D y C1Q, esos son según los ejes, el sí, eje D o el eje Q. sí, señor. Una vale 0,96 y la otra 0,6. Ya, esos son datos. Claro, en el estator se tiene una corriente trifásica equilibrada de 18 amperes. Suponer A, la cresta de onda de excitación coincide con el eje D. B, la cresta de onda de excitación coincide con el eje Q. Bueno, Entonces, empezamos el desarrollo del problema. Como está el arrollamiento del estator recorrido por corrientes, bueno, acá dice trifásicas simétricas, sí, acá lo dice, habrá en el entrehierro, bueno, infinitas ondas de excitación giratoria. así es. Eso es un concepto que nosotros lo hemos visto en la teoría.
Pero acá lo que nos interesa, digamos, era la fundamental. Sí, Sí. seguí. De estas ondas, solamente interesa la fundamental, cuya amplitud es 1,5 veces la amplitud de la fundamental de la excitación de una fase. Entonces, bueno, acá en valor absoluto, calculamos el quita punta de ZS Claro, por el E. 3 medio ese, discúlpame, que aparece ahí, Sí, viene a ser la excitación resultante de un sistema trifásico. Acuérdense claro, ustedes cuando veíamos el tema del campo giratorio y que cuando sumábamos, digamos, que obteníamos de cada fase, nos daba 3 medios. Y ahí viene el 3 claro. medios, esa expresión. Y lo pone con, ¿cómo se llama? Porque eso en la fórmula, digamos, general, lo pone también con valores, digamos, absolutos, porque podía ser positivo o negativo de acuerdo al contenido armónico. O también puede ser un valor máximo positivo o valor máximo negativo, por más que sea de la fundamental, porque Así responde es. a una onda del tipo sinusoidal. Entonces, como nos interesa a nosotros, digamos, el valor de pico, nada más, entonces por eso que acá como ha puesto el amigo Brito, lo ponemos como valor absoluto, ¿ve? Dice la excitación de pico de la zona bobinada, por eso pone su índice Z, que tiene un acortamiento de paso S, porque si ustedes se van al problema número 5 del trabajo práctico número 2, habla que hay un acortamiento de paso. Y el 3S que aparece ahí es de las tres fases, trifásico. Y el Claro. subíndice 1, diciendo ahí, que se refiere, bueno, a la fundamental. Entonces, por eso le he puesto 3 medios de tita de pico ZS1. Y ese valor de tita de pico, tita ZS1, ya fue calculado Ese del oportunamente, problema anterior, claro. claro, ¿cómo se llama? Si ustedes se fijan, en el trabajo práctico número 2, que lo tenés a mano, A ver, lo estoy buscando. Problema 5, dice, ¿no? eh, Acá está. ahí está, espera, B para n igual a 1, fíjense en ustedes, ahí abajo, ha calculado para n igual a 1, la tita de pico ZS1 y le da los 1975,63, bueno, 64, puesto acá, 63 lo mismo, y de ahí lo multiplica por 1,5 y va a dar el valor máximo de excitación total, digamos, que es lo que ahí acaba de calcular Brito, ¿ves? 2.963. Perfecto, está correcto. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, ahora vemos la parte de excitación, Sí, que dice los apartados A y B, cuando tanto cuando la cresta de la onda de excitación coincide con el eje D, como cuando coincide con el eje Q, el valor es el mismo, 2.963 amperes. sí, señor. Y después tenemos, ya en la parte de densidad de flujo, cuando la cresta de la onda de excitación coincide con el eje D, la amplitud de la fundamental del campo, bueno, ahí hay que volver a calcular. Bueno, esa formulita Bueno, está en la ahí, teoría, así que no es, claro, no es acá está ninguna ciencia. Sí, el anterior corregido que, reemplaza los valores. claro, reemplazamos Bueno, ahí acá, el entre ellos corregido y que pasa ahora a metro, porque el dato está en milímetros, porque acá está trabajando con el sistema internacional, claro, que ahí la excitación esa que le está dando volt segundo sobre metro cuadrado, volt segundo acuérdense en Weber, y Weber sobre metro cuadrado es Tesla, o sea que en otras palabras, ahí la unidad es 1,0214, digamos, Tesla.
ese sería el valor. Sí. Bien. Claro, el valor de campo, sí, el campo B. Y después dice ya, cuando pide que coincida con el eje Q. Entonces tenemos, bueno, acá Fíjense, ya corregimos la 0,60. fórmula es la misma, nada más que los Sí, subíndices han cambiado. Pero fíjense en cómo se ha ido bastante, no digo que un 50%, pero bastante el valor, lo que respecta al eje directo. ¿Qué sí, conclusión casi pueden sacar 60%, de esos valores ustedes? Porque casi la un B1Q, 60%. claro, ¿por qué es más chica que la del eje directo? Se podría decir que se reduce un 40%. Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué me Eh, dice la lógica? ¿Por qué será eso? ¿Dónde vos vas a tener mayor densidad de flujo? O sea, mayor, digamos, amontonamiento de línea de campo en el eje directo o en el eje transversal. El eje transversal es un eje interpolar. claro, En el eje Entonces la directo. línea de campo está más separada. En cambio, la que va justito en el eje directo, exacto. donde tiene el menor entrehierro posible, van toda amontonadita ahí. Por eso que te Ahí El da más año intenso. valores. pasado, ¿Ah? el año pasado, visto el dibujo, ¿se acuerda? El año pasado teníamos el dibujo en los apuntes que te iba a pasar. Sí, Claro. estaba más montado así en el eje. eh, Bueno, entonces bueno, no sé lo uno a veces lo explica o lo puedes ver teóricamente, pero lo interesante, lo importante de ver es que cuando uno hace un trabajo práctico y obtiene un determinado valor de algo, tengo que ponerme a ver por qué he determinado ese valor o por qué me ha dado así, o por qué no me ha dado igual, o por qué no me ha dado parecido. Siempre ustedes tienen que hacerse esas preguntas. Y de esa manera ustedes van reafirmando sus conceptos o decir, bueno, en la teoría, claro, este me explicaba que era así, así, así. Ahora lo estoy viendo con los números, entonces ya me entra más en la cabeza, ¿o no? claro. Bueno, está bien. Sí. Digamos, esa es la idea del problema 1. Ujú. Veamos qué pasa con el 2. ¿Estamos de acuerdo, el Ok. resto? Sí, profe. Sí. Bueno, A vamos al ver, 2. una máquina tiene polos salientes en el rotor y un estator con simetría de rotación. Bien. Eh, si los polos son rectangulares, el entrehierro delta sub i es igual a 6 milímetros y el ángulo es 0,7. Eh, Rectangulares, no, sí, no polos senoidales. Rectangulares, ¿qué claro. significaba? Que todo el entrehierro que está bajo la cabeza polar es constante. Ya tenemos la onda rectangular, sí. Bueno, ajá, y sí, Dice, encontrar la fundamental de la densidad de flujo en el entrehierro cuando la excitación de un polo es de 2000 amperes vuelta. No hay corriente en el arrollamiento estatórico. bueno, Bueno, obviamente esto es ideal, digamos. sí, obvio. Sí. Bueno, ve la curva de excitación de un paso polar y se supone una onda rectangular, obviamente, el coeficiente de Fourier, hablando fundamental, bueno, está en los apuntes, está clarito el Sí, rectangular. sí, sí, ¿de dónde sale? Se está aplicando Claro, la fórmula directamente. Que sí, 4 tita sobre pi por el coseno de pi sobre k. claro. K, Y bueno, consideramos el acá valor, como 2 sobre 1 menos alfa. sí, Para el caso nuestro, para este caso de la fundamental, que es el que estamos viendo, eh, bueno, el valor es 0,7 de alfa, que lo dice acá, sí, ahí lo dice, y nos da un valor de K de 6,66 periódico. bien, Reemplazando en la formulita de arriba, el K,
nos da un valor de 2268,9. Tenemos el otro. Sí. Más o menos, parece. Y el campo, el eje de la fundamental de la excitación coincide con el eje del polo, que es el D. Y entonces para la fundamental se tendrá el campo, usamos la formulita, y consideramos 0,96 para C1 sub D. Bueno, Entonces obtenemos 0,4562. perfecto. ¿Sí? Bueno, ¿estamos de acuerdo? Primero, Sí, profe. Ah, en ese caso, ¿por qué se usaría el coeficiente polar D de 0,96? ¿por qué un dato? Yo, bueno, había leído en los apuntes y había otro dato también que era el coeficiente polar C1, si no me equivoco. C1D, ahí está el dato. Claro, pero el que yo había visto era solo C1 y ese estaba tabulado para unos valores, digamos. Entonces yo en base a eso he calculado. ¿Y qué valores estaba tabulado? Eh, ¿Entre qué y qué? ya le digo. Em, Sabiendo que el coeficiente de recubrimiento, que es alfa, de 0, Sí. 0 a 7 a 0,75, le corresponde un C1 aproximado de 0,17 a 0,22. Entonces, como tenía el factor de recubrimiento de 0,7, yo he utilizado el 0,17. No sé si es correcto. Bueno, pero ahí te dice, nada, ¿sabes qué es lo que pasa? Que esos valores que se te ha dado ahí en la, ¿cómo se llama? En la teoría, son los valores que puede variar. Habría que encontrar, digamos, toda una tabla donde están contemplados todos esos valores. Por eso que acá se te ha dado ya como dato, ¿me entendés? El dato, digamos, específico, que vale tanto. Pero, o sea, el C1D, porque el C1D, espera, Porque el enunciado no dice que tome el ejemplo anterior, por ejemplo. Por eso también no lo he tenido en cuenta. y vos has tomado, y vos, ¿qué valor me has dicho que has tomado de C1D? El valor Perdón, sí, de 1, ¿ah? 0,17. 0,17. Que de la teoría, yo he sacado de la teoría que tenía usted, digamos, la parte que hablaba de eso. Sí. Que hay mucha diferencia en 0,96 con 0,17. Bastante. Bastante diferencia. ¿Y vos, Brito, de dónde has sacado ese número? Del problema 1, o sea, de acá lo dice. Pará. En el problema 1, ¿qué dice? Claro, Las constantes C1 para el eje D y C1 para el eje Q, claro. te dan los Y valores. ahí, Sí. claro, lo doy como dato, el problema, puede valer tanto, ¿me entendés? En este caso. Sí. Pero ya lo chequea eso, los valores, eso que de la parte teórica. No quita que ya meto la pata en cuanto a poner un valor ahí en la parte teórica. Sí. Puedo Claro, equivocar. yo simplemente, Simplemente lo que está poniendo acá Brito se está basando en digamos, en el dato que que le proviene del problema número 1. Por eso. Porque ¿sabe qué pasa? Porque con ese criterio también no tendríamos que tener el valor en el problema 1
de C1D ni de C1Q y buscarlo directamente donde está la teoría, como has hecho vos, que no está mal lo que vos has hecho, pero lo que me llama la atención, o sea, el criterio que has usado no está mal, lo que me llama la atención es que hay mucha diferencia, que es lo que, con el valor que vos tenés, con el valor que está dando acá. Sí, ¿Me entendés? aparte, cuando calculo la excitación también tengo una diferencia ahí Y en cómo la calculo. seguro que va a tener una diferencia grande, va a tener. Porque ¿cuánto te da la excitación a vos? Porque Claro, estamos hablando del problema 2. sí, sí. Bueno, yo para empezar calculo primero la excitación que me dan los datos del problema 2, Sí, la excitación polar, digamos, sí, 2000 amperios. Y en base a una ecuación que he encontrado en la teoría que dice que la densidad de flujo máxima es igual al mu 0 por esa excitación polar sobre o sea, el espacio en el entre-year. sí. Y ahí me da lo que sería la densidad de flujo máxima 0,41 Weber por metro cuadrado. Y teniendo yo la densidad de flujo máxima, puedo Sí, sacar la fundamental, que es sí. con B1 igual a C1 por B máximo. Entonces, en base a eso he hecho yo el problema. ¿Y cuánto te ha dado? 0,07119 Weber por metro cuadrado. 0, perdón. 0,7119. Claro, y acá El, tenés 0,45. el C1 lo he tomado, como les he dicho hace un momento, en base Sí. a alfa de 0,7 a 0,75, que también lo encontré en la teoría. No está mal no está mal el criterio que has utilizado. Te vuelvo a insistir. El problema está, por eso te digo, voy a tener que revisar bien los numeritos esos que están ahí en la teoría, porque si están mal puestos y hay que corregir, se lo corrigen. No hay problema. Lo que vamos a hacer, entonces, ¿cómo es tu apellido? Discúlpame. Valcas, Cristian. Valka. Ah, acá está cierto. Escúchame, Valka, este, tomalo, tomalo ahora en base a los datos que te está ofreciendo el problema 1, que es como lo ha hecho ¿cómo se llama? Brito. Eh, Es ponelo, que, ponelo de esa manera, si querés. bueno, yo en particular la forma en que lo han calculado ahí no lo he encontrado en la teoría exactamente así. O por lo menos el coeficiente de Fourier para la fundamental, eso no lo he encontrado. O déjalo como está, y decir, basándose en la teoría, calculo esto. Está bien, no nos vamos a enojar por eso. Eso no No, quita que está haciendo malas cosas, sino bien, que hay una discrepancia, algo raro en cuanto a los valores. Así que, pero es válido lo que vos estás haciendo. Así que si vos deseas dejarlo tal cual vos lo has calculado, está todo bien, no hay problema. Bueno, sigamos. ¿Qué otra cosa más? El 3, pasando al 3, ingeniero. Bueno, vamos. El 3 dice, bueno, la misma máquina del problema 2, pero tiene una excitación de 8500 amperios vuelta en los polos del rotor y Sí, tiene un arrollamiento trifásico simétrico en el estator, que es igual al del problema 1. En el estator hay una corriente trifásica equilibrada de 40 amperios. bien, El rotor y la excitación giratoria del estator giran a la misma velocidad, por lo que no hay movimiento relativo entre ellos. bien, Esto es un poco más real, digamos. Si la fundamental de la excitación giratoria del estator está trazada 135 grados eléctricos respecto a la fundamental de la excitación del rotor,
encontrar la fundamental del campo resultante en los ejes D y Q. IQ. Vuelve a suponer de nuevo los valores que Sí. estamos recién conversando. Y dice que no hay saturación. Bueno, primero la fundamental de la excitación. Bueno, acá está la cálculo, 9642. Que eso 2268,9 que tenés ahí, es algo que ya ha sido calculado. Sí. Fundamental de la excitación debido a las corrientes del estator. Bueno, otra vez tenemos 3 medios por quita pico. Que igual, bueno, acá está la formulita. Quita pico 2Q, quita D1 por FN1. Reemplazando los valores, nos da este valor de 6.585,47. Sí. Entonces ahora dice, tomando como referencia el eje D, para la fundamental de la excitación del rotor, el gamma, quita sub 1 por el coseno de gamma. La fundamental de la excitación debido a las corrientes del estator está trazado 135 grados eléctricos respecto de la fundamental del rotor. Puede escribirse gamma menos 135. Este es un gráfico. La componente de la excitación del estator respecto del eje D es... ¿Y de dónde, de dónde he sacado el valor? Porque no te lo está dando como dato acá, el factor de arrollamiento. Eso, claro, dice que habla del ejercicio anterior, del arrollamiento anterior, entonces, y el anterior, o sea, del problema 1 también habla del TP, del problema 5 del TP2. Sí. Entonces ahí está calculado el factor ese. Bueno, perfecto. Por eso le preguntaba de dónde me saco el valor. ¿Está bien? Bueno, y de ahí calcula la tita de pico. 6.585,47, perfecto. Y después, tómale como referencia el eje D y escribe la ecuación ahí. 135 grados. Ajá. 135 grados de electro. De ahí, bueno, la componente de la excitación del estator respecto del eje D. Claro, disculpame, porque dice que la excitación giratoria está trazada 135, por eso ha puesto menos. Porque si hubiese dicho que está adelantada, por decir algo, tiene que poner más. Claro. Ojo con eso. 135 No, te grados digo, eléctricos. puede haber por ahí algunas trampitas en algunos problemas que se les pueden presentar en un futuro. Claro. Entonces, bueno, acá lo hacemos el cálculo, 6.585, y el coseno de menos 135, menos 0,7, nos da negativo. 4.656 negativo. Amperes. Vamos a calcular respecto del eje Q. Va a ser por el seno de 135. Y da el mismo valor, pero positivo. Bueno, de ahí la excitación resultante del eje D es, acá la calculamos, bueno, tengo que quitar los valores. Bueno, ahí ya no tengo más. Y eso va a tener que subir un poco, porque se queda en... No, es que he hecho un salto de página. Okay.
Es el primero. Bueno, ahora calculamos el campo en los ejes D y Q. El eje D. El campo este lo voy a poner como B mayúsculo porque es mejor. Sí, porque parece una beta, ¿no? Si no Sí. lo confundí ahí, porque beta es una bobinada. Claro. Ahí está usamos el C1D de 0,96 y el C1Q de 0,60 y nos da en un caso 1 y en el otro 0,5. Bueno, lo mismo estamos en la situación similar, Y lo hemos discutido anteriormente, cómo disminuye el tema de la densidad de flujo en el eje transversal. sí. Bien. Vamos al problema 4. Una máquina tiene en el estator un arrollamiento trifásico idéntico al del ejemplo del problema 3. La máquina tiene P igual a 1, un turbo rotor con ángulo de zona dominada igual a 0,7 pi en radianes. Si en el estator se tiene una corriente trifásica simétrica de 40 amperes, encontrar la fundamental del campo en el entrehierro cuando el máximo de la excitación trapezoidal del rotor es de 8500 amperes de vuelta. Bueno, acá tenemos una onda trapezoidal, parecida al problema 3 del práctico 2. Bien. Suponer que el rotor gira en sincronismo con la fundamental de la excitación giratoria del estator y que ésta se encuentra trazada, otra vez, 135 grados respecto al eje D. Calculamos el pita sub 1 del rotor con la formulita y consideramos, bueno, K igual a 2,871. Acá reemplazamos los valores y nos da este valor en amperes de la corriente de excitación. Ahí va. Entonces ahora Bien. ya se puede escribir que esto igual a tita de pico por el coseno de gamma. Y bueno, reemplazamos valores acá. Coseno. Bueno, gamma no lo tenemos que calcular. Del ejemplo anterior, hacemos, bueno, como dice que está trazada también de 135 grados eléctricos respecto ambos lo restamos también. Entonces, bueno, acá está la formulita. Reemplazamos valores y tenemos esto. Gamma igual a 48 grados. Ah, que le puse son grados eléctricos. Son grados eléctricos. Son grados eléctricos. Sí. Entonces la amplitud de la fundamental, que es lo que nos pide, de la excitación giratoria en el antihierro, es 6213,1, que es lo que nos da acá. La amplitud de la fundamental de la densidad del flujo giratorio será, por lo tanto, Ahí también ponerle B. como la fórmula que, sí, aplicamos la formulita de Sí, sí. del TP del problema 4. Y nos da 1,30. Bien. Ese sería el resultado. Estos problemas son más cortitos, no hay que calcular todas las armónicas. El otro se hacía largo porque había que calcular todas las armónicas. ¿Y el problema 5? Pasamos al problema 5. Sí, lo leo. Un arrollamiento trifásico tiene P igual a 12 y Q igual a 2,5. El arrollamiento es de dos capas y tiene paso acortado en 1,5 pasos de ranura. El número de espiras es 100 por fase y se pide indicar las distintas formas en que pueden conectarse las bobinas. Si la corriente nominal de la máquina es 600 amperios,
y su diámetro es 2,25 metros, calcular La capa de corriente. de superficie, capa de corriente. Sí. Bueno, obviamente este ya nos vamos acercando ya a la realidad, porque acá ya tenemos factor de zona, factor de cuerda. Sí. Esto ya es más real, los otros eran más ideales. Acá nos vamos acercando a lo que es ya la realidad del motor. Bueno, el factor de zona se define así, en esta fórmula, y Q es un número fraccionario de esta forma. Ah, porque es un número fraccionario. Sí, 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 sí. Con n entero impar mayor que 1, para calcular el factor de zona hay que reemplazar en Q por 2Q y epsilon por epsilon sobre 2. O sea, donde dice Q en la fórmula vamos a poner 2Q, y donde dice Sí. epsilon vamos a poner epsilon sobre 2. Y bueno, acá está el cálculo, 0,95. No tiene, esto es obviamente Sí, en la un teoría factor está la fórmula para ese caso. claro, sí. Y vamos al factor de cuerda. Este, vamos al factor de cuerda. Como el tau P es 7,5 tau R y el ancho de bobina es 6 tau R, entonces entramos en Claro, ahí le resta el 1,5 que es del acortamiento de paso. claro, Pues le queda 6 acá ahí, 6 tenemos, sobre 7,5. acá tenemos el Está factor bien. de cuerda 0,95, 0,9, 1 casi. Sí. Sí, Y el factor de arrollamiento, bueno, el producto de los dos. lo multiplicamos, digamos, el producto de los dos, 0,9, parecido al casi 1. Por tratarse de un arrollamiento de dos capas, se tendrá tanto grupo de bobina por fase como polos. En este caso, P igual a 12, por lo que habrá 24 grupos de bobina por fase de estos grupos de bobina. 12 serán de 3 y 12 serán de 2. El número mínimo de bobinas conectadas en serie será 5. Calculamos la ranura. 2 por P igual a 12, por 3 Claro, que acuérdense que n, P es número de pares de polo. claro. Y bueno, acá están las posibilidades, digamos. Son 60 bobinas por fase. Si el número Claro, de si espiras por fase tenés lo permite, 12 ranuras en pueden tener el paralelo, siguiente, va a tener 5 bobinas en serie por rama. sí, 12 por 5 6 es ramas en 60. paralelo, 10 bobinas en serie. 4 ramas en paralelo, 15 bobinas en serie. Bueno, son todas las posibilidades que hay. Claro, 2 ramas en paralelo, 30 bobinas en serie. Y bueno, la otra es todas las bobinas en serie. Y al tener, bueno, ese era con 60 bobinas por fase. Y si tenemos 100 espiras por fase, resultan posibles las siguientes opciones. 12 ramas en paralelo, cada rama tendrá 5 bobinas de 20 espiras. La corriente por rama es 1 sobre 12 de la total. La otra claro. opción es 6 ramas en paralelo, cada rama tiene 10 bobinas de 10 espiras. La corriente por rama es 1/6 de la total. Y 3 ramas en paralelo, cada rama tiene 20 bobinas de 5 espiras. La corriente por rama es 1/3 de la total. Las opciones 3, 5 y 6 no se pueden ejecutar, porque la cantidad de espiras por fase no es múltiplo de la cantidad de... Bueno, acá nos da el caso, es que nos da un número múltiplo. Ya, Decíamos en el práctico 1, cuando no nos da un número múltiplo es imposible hacer el bobina. Cuando no nos da un número entero, es imposible hacer el bobinado. está O sea, bien. directamente no se puede. Que es lo primero que calculábamos en el práctico 1. Y de ahí, si la corriente nominal, bueno, que es I, la capa de corriente efectiva, es 2 por N, bueno, la formulita, y reemplazando valores tenemos que es 509,3 amperes sobre centímetros. Bueno,
Está bien. Es, digamos, los 5 problemitas correspondientes, digamos, al trabajo práctico número 3, que, digamos, se complementa con el práctico número 2, porque es el mismo tema. O los problemas, digamos, incluso los datos de los problemas que tengo en el problema 2 se transfieren también acá a este trabajo práctico número 3. O sea, se puede haber hecho un solo práctico de 10 problemas, si vamos por eso, pero bueno, he preferido hacerlo porque no sea tan pesado para ustedes, para andar desarrollando cosas. Entonces era práctico, chicos, en el sentido, en lo que hace la cantidad de problemas. Se pueden dar, no hace uno que tenga un montón de problemas, se puede hacer, subdividirlo en varios prácticos. Creo que puede ser mejor de esa manera. Bueno, este sería entonces el trabajo práctico número 3, que tienen que presentarlo hasta el día lunes de la semana que viene, porque le hemos modificado la fecha. En un principio habíamos acordado 21, después lo hemos pasado a 28. Así que, y ya les voy a ir poniendo, bueno, ya lo tienen ustedes, ahí pueden ir viéndolo, el trabajo práctico número 3, en el aula virtual. Lo que sí, después, bueno, mañana nos podemos poner de acuerdo, cuándo lo van a presentar. Ya lo vemos a eso, y después también agarramos un día X, hacemos, bueno, ha sido ahora porque ha sido feriado, pero podemos tomar una partecita de la clase como para ir viendo cómo han ido avanzando en el próximo práctico que le dé, que va a ser referido a tensiones inducidas. ¿Qué otra cosa? Bueno, creo que nada más, que ya está esto. Lástima que no se han acoplado, digamos, demasiadas personas, pero lo que sí vamos a nosotros, mañana vamos a volver a la clase, a la hora, digamos, que nos corresponde dar la clase, 21:30, y vamos a empezar con otro tema que va a ser modelo general de máquinas eléctricas, que es un tema largo, y también vamos a hacer trabajo práctico de eso. De cada tema que se vea, se va a hacer el trabajo práctico que corresponde. Así que mañana, entonces, voy a tratar de darle mañana porque el PowerPoint que había de estos temas que hemos dado son prácticamente los mismos. O sea, he preferido dárselo con el apunte a la clase, está más desarrollado. Si bien es cierto, el PowerPoint no puede abarcar tanto, pero en la del número, en la clase número, digamos, de la séptima, la unidad 7, vamos a trabajar con el PowerPoint, un poquito más sencillo. Y bueno, y ya los detalles puntuales, porque tienen muchos cálculos matemáticos, están en ¿cómo se llama? En el apunte, que también lo van a tener ustedes. Así que ya les voy a mandar el link de enlace para que mañana seguramente, para que puedan ingresar a clase. Bueno, eso sería todo por hoy. Así que nos estaríamos viendo, Dios mediante, mañana. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, ingeniero. No, por nada. Muchas gracias. Que anden bien. ¿Ah? Hasta luego. Hasta luego. No entiendo bien. Pereira le habla. Ah, ahora sí.
¿Podría confirmar, no le digo ahora, o sea, para mañana, si realmente estoy figurando inscrito en la materia? Porque primero está tenía inscrito. problemas para ingresar a la clase. No, sí, en el aula virtual está. O sea, una cosa está inscrito en el aula virtual Sí. y otra cosa en el sistema académico. Así es Ajá. acá. En el CISAC sí está, y en el aula virtual también. Ajá, o sea que estoy inscrito en la materia. Claro. Usted tiene el listado de inscritos, en todo caso mañana. Otro temita, yo recién le he enviado ayer a la tarde, bueno, no sé, justo acá no manejo mucho. Ayer a la tarde salieron dos alumnos a dar una vuelta en bicicleta, una pareja que son alumnos de usted mecánica. Y bueno, Ya no doy clase en mecánica, no sé con quién estarán ahora. no, ya sé, Ah, la chica de esta Lizárraga, de Jessica Lizárraga, sí. y no habían aparecido hasta hoy. Bueno, me comentaba al margen, eso recién me han pasado uno de los que han sido compañeros de ella. ¿Y qué ha pasado? Y no aparecen hasta hoy, han sabido andar en bicicleta, son de andar por todos lados, hacen, digamos, suben al cerro, todo por todos lados, y hasta el día de hoy no aparecían. Pero que han salido, sí la conozco a la alumna, esa Claro, es del sur. claro, es de Concepción ella. Sí, sí. Ha cursado está regular en máquina con usted, y bueno, y ella, el novio, no me acuerdo, si Usquiz o algo así, el apellido, Ajá. no han aparecido hasta ahora, último momento. Me pasa un compañero de ellos. ¿Y a dónde han ido a andar en bicicleta? Creo que han ido, que iban a bajar por la cuesta 25 o algo así. No sé, como yo no conozco mucho eso. Ahí está, yo le he mandado a usted por WhatsApp lo que ha aparecido. Dice que apareció en el diario de hoy. No me digas, no sabía nada. Yo también me entero antes de entrar a clase, porque me demoro terminando un trabajo. Cuando yo he entrado, justo ya habían empezado ustedes, y aparecía ahí en el celular. Debe figurar ahí, yo le Y en la envié. Gaceta, a veces que ha aparecido, Y bueno, yo le he mandado a usted como el aviso. Jessica Lizárraga. uh-huh. Bueno, ese era un comentario al margen de lo. Acá está. Bueno, nos vemos mañana, ingeniero. Bueno, yo quiera que no le haya pasado nada. Y Sí. eso también, porque con todo esto puede haberse Yo me- accidentado. Muchas gracias por todo. No, Hasta bueno, mañana. no por nada, gracias por avisarme, sí la conozco a esa chica. Sí, lo conozco. Bueno, nos estamos viendo mañana, Dios mediante. Que tengan buenas noches. Gracias, ingeniero. Hasta mañana, Buenas buenas noches. noches. Bien. Buenas noches.